Ya, ahora sí. Ya, estábamos haciendo bucles, viendo bucles for, que es un tema iterativo, es una sentencia iterativa cuando quieres hacer un ciclo repetitivo o una tarea repetitiva, ¿no? Entonces, aquí voy a ampliar la pantalla para que se vea. En esta primera parte, lo que estoy haciendo es crear tres variables, la variable i, la variable aux y la variable r, y las estoy declarando como nulas, o sea, están vacías, ¿no? No tienen nada en su contenido. Ahora, yo puedo colocar así separado por comas las variables, o también puedo evitarme eso de las comas y quitarle el punto y coma, ¿no? Y colocarlo debajo, ¿no? O sea, solo por comodidad puedes usar cualquiera de las dos. Entonces, en esta sentencia que estoy colocando for i, que es la variable que va a iterar, acá va a iterar de 1 a 3, ¿no? Va a iterar de 1 a 3. Voy a crear otra variable que la llamo aux, que depende de la variable i. Depende de la variable i. Entonces, aux la voy a hacer igual a i. Y aparte, estoy creando otra variable r. R va a ser la variable que va a acumular. Va a acumular los valores que tome i, ¿no? Y estoy diciéndole que es C. Cada vez que vemos la letra C es como que va a concatenar lo que tenga acá. Los elementos que van acá adentro los va a concatenar, los va a unir. Entonces, va a concatenar, ¿qué cosa? El valor de R, o sea, esta variable de afuera se va a concatenar ella misma, ¿no? Se va a concatenar R mismo y lo va a concatenar con la variable auxiliar. Y luego acá simplemente estoy imprimiendo aux, imprimiendo R. Entonces voy a ejecutar, y si te das cuenta, la variable auxiliar solo me bota el número 3, o sea, me bota el último registro de la iteración, ¿no? Acá he iterado de 1 a 3, por eso me ha botado el número 3. Entonces, la variable auxiliar de por sí no acumula, no puede acumular el último o todos los valores de la iteración. Entonces, por eso necesito crear esta otra variable auxiliar, R, que es igual a una concatenación de ella misma. Cuando coloco ella misma, ahí empieza a concatenar, ¿no? Entonces, inicialmente el valor de todas las variables es nulo. Entonces, cuando auxiliar va a ser igual a i, ya el nulo se va a empezar a iterar, ¿no? Va a empezar a iterar de 1, 2, 3. Auxiliar es una variable que no puede almacenar información por sí misma, entonces requiero de crear una operación adicional, y esta es la operación adicional que estoy creando, R, es igual a concatenar, y esto, si tú te das cuenta, que está almacenando ya los valores, ¿no? Los valores de... Es como en las celdas, ¿no? Como si tuviéramos 3 celdas y hago un bucle en Excel VBA de for i en range de 1 a 3 y lo almacena en diferentes celdas, ¿no? Entonces, esto, digamos, viene a ser una celda, otra celda, otra celda, ¿no? Ahora, esa es una forma de crear listas en base a unas iteraciones, ¿no? Para darle uso del bucle for. Ahora, puedo crear otra forma, listas, ¿no? Otra forma de crear lista es esta de acá. Y le digo, esta lista va a ser una lista numérica de 5. Pero no le estoy poniendo valores, simplemente la estoy definiendo, ¿no? Estoy definiendo que es numérica 5. Y si lo mostramos, te das cuenta que me muestra los valores vacíos. La lista es una lista numérica de valores vacíos y me muestra que tiene solo ceros, ¿no? Entonces, ahora, para llenar esos ceros con valores, ¿no? Entonces, otra vez empiezo a utilizar el ciclo, el for, y ahora esta es otra forma de verlo, ¿no? Ahora le digo for i de 1 a 5, en 1 a 5, ahora fíjate, estoy colocando la lista i. Al colocar i acá adentro, es el valor del elemento de cada lista. Esta es lista i1, lista i2, lista i3 y así, ¿no? Lista i4 y lista i5. Entonces, la lista i, o sea, este es el número del elemento, va a ser igual a i. Ahora sí, cuando creo esto de acá, estoy generando del 1 al 5. Es lo mismo, o muy similar, ¿no? Muy similar. Acá en lugar del 1 al 3, puedo colocar del 1 al 5 y obtengo los mismos resultados, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿Cuál es mi lista? Mi lista sería el valor de R. R en este caso vendría a ser la lista, ¿no? Entonces acá tú tienes dos formas diferentes de crear una lista
de números consecutivos. ¿Ah? Ya, no sé con cuál te sentirás más cómodo. A mí me parece más fácil el segundo porque veo que es más corto, ¿no? Pero ya es una cuestión de gustos, ¿no? Ahora acá tenemos un comando que se llama length para saber cuál es la longitud o el número de elementos de la lista, ¿no? Length es longitud. ¿Cuánto es la longitud? Bueno, es 5 porque tiene 5 elementos. Si lo hubiéramos iterar del 1 al 9, va a tener 9 elementos y en este caso la longitud va a ser 9. Entonces, este es el comando para saber, si tú tuvieras una lista y no sabes cuántos elementos tiene adentro, con esto puedes saber la cantidad de elementos que tienes dentro de la lista. Ahora, voy a crear otra fila o lista de 5 elementos, ¿no? A manera de práctica, y también la voy a definir como una fila numérica de 5 elementos, y voy a correrla, ¿no? La corro, y ahí tengo. Ya, ahora, como esto tiene sentido cuando lo hago todo con el mismo procedimiento. Vamos a regresarlo esto a 5. ¿Por qué? Vamos a regresarlo como estaba antes, con 5 valores nada más. For i in lista del 1 al 5. Tengo que crear desde acá. Desde acá. Lista es una numérica. Ahora sí. Ya, tiene 5 valores nada más. Ya. He creado dos listas, si te das cuenta. La que se llama lista en sí y la otra que se llama fila. Si te das cuenta, las dos filas tienen la misma longitud. Los dos tienen 5 elementos, ¿ya? Ahora, esas dos filas que tienen 5 elementos, yo puedo unirlas para crear una lista más grande, ¿no? Entonces, acá concateno valores de dos listas y digo, creo un objeto que se llama conca y C es concatenar, ¿no? Voy a concatenar lista y fila. Y luego muestro, y ahora puedo ver los dos elementos. Y te das cuenta que se repite el número 2, ¿no? Se repite el número 2, se repite el número 2, es válido. O sea, una lista puede tener elementos repetidos dentro de sí, ¿sí? Es válido. Cuando hay conjuntos, los conjuntos no pueden tener elementos dentro de sí. Pero como esta es una lista, es válido que tengamos el número 2 repetido, ¿eh? El 2 está acá porque pertenece a lista y también el 2 pertenece a fila. Entonces, es válido que esa lista tenga elementos repetidos. Ahora vamos a suponer que yo quiero extraer elementos de un vector. Ayer me dijiste que vector era igual a lista. Es correcto, es correcto. He revisado la bibliografía y sí, el vector es igual a una lista. ¿Ya? Es también en R, lo pueden llamar vector o lista. ¿Ya? Entonces, extracción de elementos de un vector o una lista. Vector y lista, perdón. ¿Y el vertical? El vertical es un campo de un data frame, es un elemento de un data frame, ¿no? Es como si, es una tabla de un solo campo, digamos, el vertical. Es una tabla, el vertical es una tabla. Así sea uno solo, es una tabla igual, pero solo que tiene un campo, nada más. Ya. Ese es el vertical. Ya, ahora, ¿qué tal si queremos extraer solo algunos ciertos elementos de la fila, ¿no? Yo quiero el elemento número 6, el 8 y el 10. El elemento número 6 quiere decir que está en la posición 6, ¿no? Por eso cuando yo corro esto, me sale el número 2. Quiere decir que el 2 está en la posición 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y está agarrando el máximo valor, ¿no? Porque el 2 también se repite acá y no lo ha agarrado. Entonces, cuando tú pones extraer, te jala el último valor si se repiten, ¿no? Si se repitieran, te jala el último valor. La posición 8 es el 6, ¿no? Porque tengo 10, 1, 2, 5, 6, 7, 8, ¿no? Esta es la posición 8. O sea, lo que está acá dentro son las posiciones de los elementos dentro del vector de la lista. Y el elemento 10 coincide con el número 10, ¿no? Entonces, este es el elemento número 6, este es el elemento número 8 y este es el elemento número 10. Así extraigo valores. En algún momento vamos a requerir extraer valores de listas. Esos serían los comandos para obtener valores de una lista. Ahora, si tú te das cuenta, extraigo elemento menos el número del elemento deseado. Por ejemplo, quiero extraer todos los elementos menos el elemento número 3. En conca, el elemento número 3, ¿cuál es? El número 3 vale justo también 3. Entonces, si yo corro esto,
Me está trayendo todos los elementos, a excepción del elemento que se encuentra en la posición número 3. Acá tenemos otro ejemplo de extraer valores, pero acá de repente queremos extraer más de un solo valor, ¿no? Acá solo hemos dicho, extrae solo el 3. Pero ¿qué tal si quiero extraer la posición, otras más posiciones? No quiero la posición 8 ni la posición 9, ¿no? Entonces corremos esto y hemos extraído la posición 8 y la posición 9. Por eso solo tenemos ahora 8 valores. La posición 8, ¿cuál era? Era el 6 y el 9 era el número 8. O sea, nuestro nuevo vector tiene todos los elementos menos el 6 y menos el 8. ¿No? Si te das cuenta, acá ya no tenemos el 6 ni el 8. Ahora, ¿qué decimos? También podemos hacer una condición numérica, ¿no? Decimos, dame todos los elementos que sean menores o iguales a 5. Claro que esto tiene que ser siempre y cuando los elementos de la lista sean numéricos, ¿no? Si son categóricos, no vas a poder hacer esto, ¿no? Entonces, corremos esto y acá me está sacando todos los elementos que son menores o iguales a 5. Y si quieres poner que sean iguales a 2, ¿puedes hacer esto? ¿Qué pasa si corro esto? Mira, que sea igual a 5. Si sea igual a 5. Cuando hagas condicionales, si bien es cierto acá, fíjate, lo está reconociendo como comando, lo está reconociendo, pero cuando andas condicionales, te recomiendo utilizar el doble igual. El doble igual siempre se utiliza cuando hagamos condicionales, ¿no? Si esta variable es igual a esto, pero yo no le estoy asignando el valor de 5, simplemente estoy poniendo la condición. Entonces, por ejemplo, si se repiten los dos y pongo igual a 2, me pone los dos valores, porque en la lista tenemos valores repetidos y justo era el número 2. Hasta aquí ya estamos, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Ahora hay otro forma de crear listas con patrones. Hay un comando que se llama rep, y esto de acá me va a repetir el número de veces el número que tengo acá adelante. Le estoy diciendo, créame una lista de 5 elementos de números 1. Y corro y está. Y si le pusiera 2, igual, ¿no? Créame 5 elementos con 2. Ahora, ¿qué tal si yo quiero repetir más de 2 elementos? Por ejemplo, acá le estoy diciendo, muéstrame una lista de 5 veces que se repita esta sublista pequeña, que es el 1, 2. O sea, el 1, 2 se va a repetir 5 veces, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Eso es cuando queremos que se repita un determinado número mayor de 1, ¿no? Acá es cuando solo tenemos un número y acá ya tenemos 2, y así podemos colocar con 3 o más, ¿no? Queremos que se repita del 1 al 3 5 veces, ¿no? Ahí está, 5 veces. Ahora, esto de aquí, cuando pones 2 puntos, significa que es del 1 al 4. Quiero que se repita del 1 al 4 2 veces, ¿no? En lugar de que tú escribas, ¿no? 1, 2, 3, 4, así como acá, también podríamos hacer la misma figura. 1, 2, 3, 4, 2 veces, ¿no? 2 veces. Y obtengo el mismo resultado que este otro comando. Pero esto de acá es mucho más eficiente, ¿no? Porque si tú quisieras hacer dos veces del 1 al 1000, te conviene hacer acá del 1 al 1000 y no estar escribiendo acá 5, 6, 7 hasta el 1000. ¿No? Bien, entonces estas son las funciones u operaciones más repetidas que se trabaja cuando vemos el tema de las listas. Siguiendo el siguiente orden de variables es una matriz, ¿ya? Una matriz es ya la unión de dos listas, dos o más listas, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas? Inicialmente habíamos creado nuestra variable lista, ¿no? Y nuestra fila, que eran listas o vectores, ¿no? Vamos a llamarle vector, ¿no? Vector lista y nuestro vector fila. Entonces, como ya estos fila y lista tienen valores, yo puedo crear una matriz y le estoy creando un objeto que se llama matriz. El objeto matriz va a ser igual a R. R es de row. O sea, voy a enlazar por filas, ¿no? Por filas.
También puedo poner acá C. C-bin sería columnas. Pero como yo quiero crear una matriz, entonces voy a crearla, esta lista la voy a colocar, o mejor dicho, la fila la voy a colocar debajo de la lista. Y si tuviera más, pongo coma, 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 ¿no? Entonces, rbind sirve para crear matrices cuando tengo dos vectores, siempre y cuando los vectores tengan la misma longitud, ¿no? El mismo número de elementos. Ya, ahora sí, creo, y acá aparece la matriz, inclusive la matriz me dice, ¿no? Está formada por el vector lista y está formada por el vector fila. Ahora voy a crear una fila número 3, vamos a crear un vector, ya, vamos a llamarle vector porque, para no confundirnos, creando un vector más, creando otro vector. Creamos el vector 3, que le he llamado fila 3, que también es numérico, y he creado, ¿no? Para mí, estoy creando un bucle de K de 1 hasta el 5, o sea, también estoy creando con 5, ¿por qué? Porque mi matriz tiene 5 elementos, entonces voy a crear también un vector con 5 elementos, y estoy haciendo una función, ¿no? Que mi fila 3 va a ser el triple de lo que itere K. K va de 1 a 5, entonces mi vector va a estar compuesto del triple de eso. Entonces cuando I vale 1 o cuando K vale 1, mi primer elemento va a valer 3 por 1, 3, y así. Cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 3 por 4 y cuando vale 3 por 5. Por eso este vector es del 3 al 15, o 3, 6, 9, 15, por esta fórmula, ¿no? Que le estoy haciendo el triple, ¿no? Entonces creo otro vector, tengo un vector adicional, y ya como ya sabemos crear matrices, podemos ahora concatenar la matriz anterior que teníamos, que se llama matriz, podemos concatenarla con el nuevo vector, que lo hemos llamado fila 3. Y usamos siempre este código, es el R porque es de filas, el row bin de matriz con fila 3, ¿no? Y que nos muestre la matriz. Y ahí ya tenemos nuestra matriz, ¿no? Entonces ya estamos sabiendo cómo manipular vectores o cómo crear vectores, y cómo con esos vectores podemos crear matrices, ¿no? Ahora, ¿qué tal si yo le quiero poner nombres o encabezados aquí a mi matriz, como si fuera una tabla? Como si fuera una tabla, porque acá veo que tiene nombre de los vectores acá con las filas, pero no tiene acá encabezados. Vamos a ponerle nombres. Para colocarle nombre, tenemos que usar este comando, el comando call names, nombres de columnas. ¿De quién? Del objeto matriz 2. Y le voy a decir que es una lista y estos para mí van a ser los nombres. Le puedes poner cualquier nombre, a este puede ser columna 1, ¿no? Siempre entre comillas, ¿no? Columna 1. De repente estás viendo pues el TTR, ¿no? O el TBF, ¿no? O eso, bueno, ya está. Y te das cuenta que ahora le has puesto nombres a las columnas de tu matriz. ¿Ok? Y así como tiene este comando callName y tú quieres saber cuál es el nombre de las filas, ¿no? Pues pones row names de la matriz 2 y te salen los nombres de las filas. Aunque aquí los vemos, ¿no? Aquí lo vemos directamente. Lista, fila, fila 3. Acá te lo saca con este comando. Row names, ¿no? Pones matriz 2, lista, fila, fila 3. Ahora, así como lo que hemos hecho inicialmente, hemos creado, pues, lo que vamos a hacer se parece un poco a lo del comienzo. El comienzo, ¿cuál fue? Esto de acá. El comienzo nos sirvió que hemos utilizado un bucle for, ¿no? Para luego, a través de estas iteraciones, que se queden almacenadas en un vector, ¿no? Y hay un vector que no almacena, que se llama auxiliar, que solo almacena, digamos, el último valor de la iteración, y hay un vector que sí es el acumulador, que almacena todas las iteraciones, ¿no? Ya, así como hemos creado vectores, entonces nosotros también podemos crear ya matrices o tablas de la misma forma, con el bucle for, ¿no? Con el bucle for ahora vamos a crear matrices de esta misma forma, con esa misma metodología, ¿no? Vamos a colocar, regresamos acá. Entonces, ¿cuál era la forma?
Crear, por ejemplo, las variables tipo null. Creo la variable i, que es la que va a iterar. Le pongo null. La variable b, que de por sí ya la estoy poniendo igual a 10, ¿no? Una variable auxiliar, que es tipo null, y una variable r también tipo null. O sea, inicialmente todas están vacías, a excepción de la b. Ahora, el bucle for va a iterar mi variable i de 0 hasta 3. Y ahora fíjate, la variable auxiliar estoy diciendo que va a ser un tipo data frame, y con esto ya estoy diciendo que va a ser una tabla, lo que vaya aquí adentro, ¿no? Entonces, auxiliar va a ser, esta es la que no almacena, y vamos a poner acá, ¿no? No acumula valores. La que no acumula, le estoy diciendo que vamos a tener un objeto tabla con estos encabezados. El índice, que va a ser igual a la letra i, a la que va a iterar, la base, que es la variable b, el producto, que para mí va a ser b por i, o sea, voy a crear una columna que multiplique la base 10 por el número de veces que va a iterar i, y para la otra variable he creado que se llama potencia, que va a ser 10 elevado a la i, ¿no? Y para crear y empiece a almacenar valores hacia abajo, para que empiece a almacenar valores hacia abajo a la tabla, tengo que concatenar. R va a ser RBin, ¿no? De este mismo variable, R se va a concatenar a sí misma con esta variable que sí almacena el último valor nada más, ¿no? O sea, cuando almacene 0 va a almacenar, cuando almacene 1 y 2 y 3. Entonces corremos esto y listo. La variable auxiliar solo grabó en la última iteración, el 3. La base siempre vale 10, el producto va a ser 10 por 3, y la potencia es 10 elevado al 3, Q, o sea, 1000, ¿no? 30, por eso acá sale 1000. Y la siguiente variable es R, esta es la siguiente salida. La siguiente salida sí lo ha almacenado todos los registros, ¿no? De 0 hasta 3 ha almacenado. Entonces, de esta forma nosotros podemos crear, de cierta forma, manipular, crear data frames o tablas. Hasta aquí estamos. Sí, está claro. Bien. Ahora, otras formas alternativas de crear matrices. Una forma alternativa de crear matrices es, estoy usando ahora mi variable datos, voy a crear mi variable datos, voy a colocarle el símbolo igual. Va a ser igual. Ahora vamos a usar el comando matrix. Con el comando matrix yo puedo forzar a que este vector, ¿no? Es un vector, lo voy a forzar a que sea una matriz. Pero fíjate, el vector tiene que cumplir cierta condición, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que tenga tres filas, ¿no? Entonces el número de elementos del vector debe tener un múltiplo de 3, ¿no? Si te das cuenta, este tiene 3, 6, 9, ¿no? Tiene 9 elementos. Entonces le pongo ahora sí, en el row 3 y by row igual a true. By row es por fila, ¿no? Entonces pongo, y ahora sí ha puesto los números del vector, el 20, 65, 74, esto lo está colocando en la primera fila, ¿no? Esto lo coloca por debajo y por debajo. He creado entonces directamente una matriz, sin necesidad de concatenar vectores, ¿no? He creado una matriz con un vector bien grande, digamos, ¿no? La otra forma es que hubiéramos separado y crear vector por vector, como lo vimos anteriormente, ¿no? Ahora acá también le estoy poniendo nombres a los encabezados, ¿no? Le digo, créame nombres de datos y le estoy poniendo que el nombre del encabezado va a ser C1, C2, C3, ¿no? Y ahí está. Tengo que correr esto primero. Corro esto. ¿Qué pasó? Matrix. Datos es igual a matrix error en X. Trace back. Esto de acá, ¿qué es esto? Ya, ahora sí. Listo. Datos. Ahí están mis datos. Y con este comando dim,
es que tú vas a dimensionar cuántas filas y cuántas columnas tiene, ¿no? Ahora, ¿y qué tal si quieres ponerle nombre a las filas, como en el caso anterior? Acá no tiene nombre porque como ha sido creado de un solo vector, no tiene, ¿no? Entonces, si quisiera colocarle nombre a las filas, digamos, voy a colocarme en esta posición. Voy a crear acá uno. En vez de call names, le puedo poner raw names. Raw names de datos. Y voy a ponerle nombres también, sí. Y le podemos decir que sea pues fila 1, F2 y F3. Ya. Y ahí le hemos puesto, ¿no? Nombre también a las filas para que tenga nombre así como una matriz, ¿no? Las matrices tienen nombre en las filas y en las columnas. Ya, hemos dimensionado. Este valor de dim también sirve para los data frame. Tú acá estamos colocando datos, que es una variable tipo matriz. Pero si tú ponemos un tipo data frame, también funciona. Este comando dim también funciona para data frames. Listo, como ya hemos creado listas o vectores, matrices, ¿ahora qué viene? Crear data frames, ¿no? Ahora sí vamos a ponerlo acá. Creando data frames. Una consulta, ¿en qué se diferencia el data frame con una matriz con la tabla? Ya, normalmente cuando tú trabajes y o importes tus datos, porque cuando tú tengas tus datos de trabajo los vas a tener en un Excel, ¿no? En un Excel. Sí. El Excel cuando lo importes aquí a R, tú vas a tener diferentes tipos de campos. O sea, tú no vas a tener puro numerito nomás. Tú a veces vas a tener un campo que es categórico, un variable tipo fecha, otra variable de repente hora, otro variable con una descripción u observación del problema, ¿no? O sea, vas a tener variables numéricas, categóricas, tipo fecha, tipo texto en otros casos, ¿no? Entonces, un data frame combina todas esas variaciones que tú tienes en una tabla, ¿no? Como en la tabla Excel. Pues si acá tú te das cuenta, normalmente las matrices son bastante numéricas para de repente hacer cálculos cuando tú quieras hacer la transpuesta de matrices, producto matricial, ¿no? Cuando haces multiplicación de una matriz por otra matriz, ¿no? Esto es para cálculo numérico, digamos, no sé, cuando llevas a la universidad tu cálculo matricial y hacías producto vectorial, y producto escalar, ¿no? Todas estas operaciones de producto vectorial, producto escalar, resolución por el método de Cramer, las ecuaciones, utilizamos matrices. Pues te das cuenta, todas sus variables son o bien numéricas o son categóricas. Las categóricas como que no tiene mucho sentido trabajar, pero cuando son numéricas, tú puedes hacer toda la álgebra lineal, ¿no? Toda la operación de la álgebra lineal, ¿no? Que hemos visto de operación con matrices, tienen que estar así, en tipo matriz. Porque cuando queremos hacer transpuestas y multiplicación o suma de matrices y eso, R tiene directamente sus librerías que trabajan así con estos objetos, tipo matrices. ¿Qué dice? Running out time. Si se corta, vuelvo a crear una conferencia y te vuelvo a enviar el enlace. ¿Ya? Me avisas nada más por acá no voy a ser que esté hablando solo, me avisas, me timbras para volver a crearla, ¿ya? Ya, entonces esa es la diferencia de un data frame y una matriz. La matriz es más para cálculos matemáticos, ¿no? Para la gente de repente que usa R en matemáticas, y los data frames es más para hacer estadísticas, ¿no? Porque vamos a utilizar campos que no son numéricos y de repente vamos a hacer clusterizaciones, así como el tema de Iris. ¿Recuerdas que había un campo que se llamaba especies? Y ese campo de especies lo utilizamos para, en un scatterplot, hacer la división por color, ¿no? Directamente. Ya, entonces nosotros normalmente siempre vamos a trabajar con data frames. Esa básicamente es la diferencia. Sí, entendí.
Ya. Entonces, vamos a crear data frame, que en realidad es lo que nos importa. Y ya hemos estado trabajando en las sesiones anteriores con data frames, solo que ahora vamos a ver un poquito más detalles, ¿no? Entonces, acá yo voy a crear un DS, data frame, y te das cuenta que estoy creando como data frame una matriz, porque matriz es una matriz, este objeto datos que vemos acá, es una matriz, ¿verdad? Entonces, yo uso este comando dataframe sobre matrices. A la matriz yo la voy a transformar en una tabla. El equivalente en Excel, ¿cómo sería? Ahora lo podemos ver, el equivalente en Excel. El equivalente en Excel sería una matriz, sería unas celdas nada más. Vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hacerlo. Como le he cargado el Power Query y todo eso a mi Excel, que es 2013, es un poco pesado cuando abre. Esa es la ventaja del Excel 2016, que ya lo tiene integrado. Ya. Mira, por ejemplo, una matriz en Excel, vamos a crear una matriz. Y aprovechando el código VBA, podemos crear una matriz con código, ¿no? Podemos hacer así. Al F11, acá, acá, ya. Clic derecho, vamos a crear un nuevo módulo, insertar un nuevo módulo. Ya. Y vamos a crear matriz, podemos decir submatriz. Vamos a crear una matriz 3x3 en Excel. Una matriz 3x3 utilizando bucles for, así para que sea bien parecido a lo que ya hemos hecho, sería de la siguiente forma. Tú vas a decir for i igual a 0 to 3, porque vamos a hacer 3, bueno, si es 3, tiene que ser hasta 2 nada más. ¿Por qué? Porque el 0 lo considera como un elemento. 1, 0, 1 y 2. Con 0, 1 y 2 tengo 3 elementos. Una vez que creo el bucle for, le pongo next, ¿no? Para no, next i, podemos ponerle next i porque la variable es i, y le podemos dar un espacio de sangría. Ya, esto digamos, la variable i me va a iterar sobre las filas, ¿ya? Sobre las filas. Entonces, si yo corro esto nada más, pongo así, range, vamos a trabajar, por ejemplo, con A1, ¿ya? O sea, la celda A1. La celda A1 es igual a I, por ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando yo corra esto? Vamos acá, por ejemplo, en desarrollador. Vamos aquí a macros. Y corremos. Fíjate,
lo único que ha pasado, esto es como la variable auxiliar, que no ha almacenado todos los valores de la iteración, solo ha almacenado el último valor, ¿ya? Ahora voy a crear, digamos, ¿te acuerdas que en R había dos variables? Una que almacenaba y otra que no almacenaba. Ya, vamos ahora a ver la que sí almacena. La que sí almacena, vamos a empezar que sea la C3, ¿ya? El range C3. Ya, pero para que almacene, yo tengo que, esto no lo va a almacenar en una sola celda, ¿no? Porque la celda, digamos, cabe un único valor de cada elemento de la matriz. Entonces, voy a decirle, almacénalo en las, como estamos haciendo en las filas, vamos a hacer una dimensión, en principio una sola dimensión, o sea, de filas. Vamos a decirle que lo almacene de la celda C3 hacia abajo. Y para decirle eso, de la celda C3 hacia abajo, le digo esto, punto, offset. Y hacia abajo, este offset, esta se parte en dos. El primer parámetro me habla de las filas. Entonces, como i va a ser, vamos a iterar sobre el número de filas, yo le voy a decir que lo almacene en las filas. Y en columnas, todavía nada. Eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a i, ¿no? Ahí. Listo. Ahora si corro esto, te das cuenta que en la celda, igual, la A2 solo me almacenó el último valor, o sea, este valor, ¿no? Pero acá tengo mis otros, esto sería como mi vector, ¿no? Mi vector R. Esto es como el aux, la variable auxiliar que almacena el último, y este sería el vector R, que sí almacenó, pero he utilizado una celda por cada valor del elemento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, ya he almacenado aquí un vector, ¿no? Un vector. Ahora, ¿cómo hago para crear la otra dimensión? Hemos dicho que queremos crear una matriz 3 por 3. La otra dimensión, entonces yo tendría que utilizar otro bucle for, y utilizar otra variable. Le puedo decir for j igual, y j puede variar, por ejemplo, de 3, 4, 5, 6, de 3 a 6 podemos decir. De 3 a 6, y acá decimos next, pero next j. Y ya está. Entonces yo puedo decir que el vector y que la celda del C3, el offset, ahora, y puedo crear acá otra celda, range, que me almacene el último valor de j, ¿no? Por decirlo así. Por ejemplo, la B1, que sea igual a j. Igual a j. Entonces, A1 me almacena el último valor de i. B1 me almacena el último valor de j. Y ahora voy a crear la matriz acá con el i, j. ¿Ya? Acá puedo poner i o puedo poner j, o de repente hago una matriz que sea el i por j y que vaya iterando eso de ahí y lo va a llenar, ¿no? Entonces, si te das cuenta ahora, ha pasado eso. Ya está pasando esto, me lo ha desplazado. Y me lo ha desplazado, y de 3 a 6, 3, 4, 5. Acá debió ser de 3 a 5 nada más. De 3 a 5. A ver, borramos todo, borro todo. Ya. Igual, cuando ejecute, ¿no? Vamos a ejecutar aquí en macros, desarrollador, grabar macro, ejecutamos. Acá voy a grabar esta. Acá en opciones puedo correr la macro y mira, acá yo le puedo poner para que sea más rápido,
ponerle control Q. Entonces va a correr mi macro cada vez que yo le ponga control Q y ya no necesito estar buscando acá los indicadores, ¿no? Puede estar en cualquier pestaña, simplemente ejecuto con control Q y ahí está, ¿no? He presionado control Q. 2 fue el último valor de I, D fue el último, o 5 fue el último valor de J, y este es mi producto de una matriz, ¿no? Este es el I por J, ¿no? Cuando I valía 0, J valía 0, va a valer 0, pero como I vale 0, toda la fila va a salir 0, ¿no? Y así, cuando vale I1, cuando vale 2, y así, ¿no? Ya he hecho mi producto de... Entonces, hemos creado una matriz con Excel. ¿Y cómo sería esto si queremos que sea una tabla? Si tú te das cuenta, por ejemplo, acá yo quiero hacer alguna operación, digamos, yo quiero hacer que este valor, sumarle 1, ¿no? Solo me lo ha puesto en el primer elemento, nada más, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, para Excel eso es solo una matriz, ¿no? Pero imagínate si fuera un data frame. Si fuera un data frame, voy a copiarlo y lo voy a pegar acá, ¿ya? Pero ¿cómo le digo a Excel que ahora esto es un data frame y no es una matriz? Para eso voy a presionar control T, y la tabla no tiene encabezados, ¿no? Ahí está. Ahora esto de acá es un data frame y fíjate, yo le voy a decir, ahora a este valor le quiero sumar 1. Y fíjate, ahora está trabajando automáticamente sobre todas las filas. Crea una nueva columna, ¿no? Crea una nueva columna y hace la misma operación que hice con el primer elemento, lo hace con todos los demás elementos. Entonces, esto sería más o menos un equivalente de un data frame MR. Cuando tú tienes un data frame, la operación que hagas vas a generar una nueva columna. Trabajas a nivel de columnas enteras. En cambio, cuando tienes una matriz, si te das cuenta, acá yo hice la misma operación, pero no he generado nada. Lo único que he hecho es trabajar sobre un elemento de una matriz. Entonces, en la matriz, básicamente, tú podrías trabajar por elementos independientes, ¿no? Pero en un data frame, tú cuando haces una operación sobre un elemento, eso se replica sobre todos los demás elementos de esa columna y se genera una columna adicional, ¿no? Eso sería un equivalente esto sería el rango, esto es el rango, y esto sería un data frame. ¿Estamos? Sí, está claro. Ya. Listo, vamos a cerrar esto. Ya, ahora, te das cuenta que he podido crear un objeto data frame a partir de una matriz. Claro, es igual aquí en Excel, ¿no? A partir de esta matriz pude crear este objeto data frame. Y de por sí los data frame te dice como que te obliga a ponerle encabezado, ¿no? A las columnas. En cambio acá en la matriz no es necesario. Ahora, ¿qué tal si yo quiero acceder así como estábamos hablando, ¿no? De manera el vertical. Si yo quiero de mi data frame datos, ¿no? Este de acá, para ver de repente el data frame, ahora ponemos el objeto DS. Visualizamos, ¿no? ¿Me ha corrido esto? Ya, corro esto y ya está, ¿no? Ahora sí corro. Y si te das cuenta parece similar la salida, pero ya los comandos que vas a utilizar es un poco diferente, ¿no? Ahora, si yo quiero extraer el primer elemento o la primera columna, puedo utilizar este comando, ds y primera columna, ds1 y me sale así. Este de acá es como si fuera un índice, ¿no? Los nombres como que no tienen valor de columna, es simplemente un índice o el nombre de la fila. Ahora, si yo quiero acceder lo que hemos hecho es acceder a una columna vertical, y si yo quiero acceder a una fila, acá sería fila, estamos accediendo a la fila 3, 19, 68 y 170, ¿no? Esta fila. El comando es parecido, te das cuenta que acá lo único que he puesto es una coma.
¿Por qué? Porque toda matriz tiene filas y columnas. Entonces yo le estoy diciendo la fila 3, coma, y cuando no especifico aquí nada, le estoy diciendo tráeme todos los valores de la fila 3. Pero yo también puedo especificar y decirle, tráeme el primer valor de la fila 3, que sería 19, o el segundo, que sería 18, ¿no? Entonces, ¿eso cómo hago? 3,2. Si le pongo 3,2, me debería traer el número Valor 68. 68. Y ahí está, el 68. Pero como no le he especificado y no le puse nada, me dijo, bueno, te traigo todos entonces, ¿no? Y por eso me trajo todos los valores. Ok, ahora, lo que estábamos hablando ayer hablamos de liberar los datos para hacer histogramas, para que poder hacer histogramas o ajustes, ¿no? Ajustes de bondad, y te acuerdas cuando pusimos la distribución Weibull, teníamos que tener los datos liberados, o sea, no así como filas o columnas, así no, porque el comando trata sobre datos libres. ¿Cómo los libero? El comando es muy similar, mira. En vez de colocar el 1 del primer vector, vas a colocar el 1, pero separado por una coma. Esa es una forma. Y la otra forma es esta de acá. Esta sería otra forma. Entonces, esa forma es coma 1. Con esto tú estás diciendo, tráeme todos los elementos de la primera columna. Si me traes todos los elementos de la primera columna, y ahí se liberan, ¿ves? 20, 22, 19. O la otra forma es del dataset, ¿no? Usas este signo de dólar y decirle, me traes los elementos de la columna 1. Y ahí está, corremos, y ahí está. Estas son dos formas diferentes de obtener, yo le llamo liberar datos, en realidad no sé cómo se llame, pero yo le llamo liberar, porque ya los quito de esta estructura del data frame, ¿no? Es enlistar también, enlistar lo he buscado en una ocasión, desenlistar o algo así. Yo le llamo de liberar. Y con esto tú ya puedes hacer tus histogramas y tus plots y todo el tema. Cuando veamos gráfico, los datos deben estar así, libres. Ahora, accediendo a un elemento del data frame sería pues el DS, así como hemos visto, 2,2. ¿Por qué? Porque tiene dos dimensiones, ¿no? Esto le estás diciendo, muéstrame la segunda fila que pertenece a la segunda columna, y en este caso es 70, y vamos a ver si es cierto. A ver, aquí está, ¿no? La segunda fila, la segunda columna, las coordenadas de esto sale el 70. Vemos, corremos esto, 70. Y acá tú cómo podrías decirle a Excel, así con programación, decirle, esto de acá, accédeme al 4. ¿Cómo se lo dirías? Esta es tu matriz. A ver, esta es la matriz, ¿no? Nos quedamos con esa matriz. ¿Cómo le dirías a Excel de estas? Con programación, ¿no? O sea, con VBA. Voy a borrar esto y me quedo solo con matriz. Y decirle, ¿no? Este es, digamos, tu columna 1, columna 2, columna 3. Y esta es la fila 1, fila 2, fila 3. ¿Cómo le dirías a Excel? Dame el elemento que está en F1, C1. Y acá que te aparezca, ¿qué elemento sería F1, C1? ¿Sería el 0, sí o no? Ya, ¿cómo haríamos eso en programación en Excel? Le podemos decir que aquí, en este donde voy a colocar en amarillo, de repente, y siempre que te refieras a Excel, rangos, a matrices, siempre la designación es primero la fila y luego la columna, ¿ya? Primero no puedes decir la columna 2, fila 1, sí se puede decir, ¿no? Se entiende, pero la nomenclatura es, por ejemplo, dame la fila 2 y la columna 3, ¿no? Siempre fila, columna. Si decimos fila 2, columna 3, nos estamos refiriendo, la 2, columna 3, estamos refiriendo al número 5, ¿verdad? Sí. Fila 2, columna 3. Ya, vamos a ver cómo sería eso en programación. Entonces, vamos acá a crear otra sub, digamos,
acceder, ¿no? Acceder a un elemento, ¿no? Listo, ¿cómo accedes a un elemento? Tú le tienes que decir en dónde empieza tu matriz a Excel, ¿no? Tu matriz empieza en F3, ¿no? En F3. Ya. ¿Y dónde vamos a escribir nosotros? Vamos a escribir aquí donde está en amarillo. Amarillo es F9, ¿no? Entonces decimos el range, el F9 va a ser igual. Yo le tengo que dar dos coordenadas, ¿no? Le tengo que dar dos coordenadas. Bueno, pero también tenemos que darle dos coordenadas de dónde, ¿no? Porque Excel tiene un rango infinito de celdas. Como tiene un rango infinito de celdas, tú le tienes que decir, bueno, ¿a partir de dónde quieres que cuente? Bueno, tú le vas a decir, vas a empezar de este punto, de la esquina donde empieza mi matriz. Empieza para mí en F3. Entonces le dices range F3. Del range F3. Ya, ahora VBA es una programación que está indexado en 0. Quiere decir que todo comienza en 0. En R no. R, cuando tienes 3 elementos en R, existe el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Pero en VBA no. VBA es como Python. Cuando tienes 3 elementos, el primer elemento se llama 0, el segundo 1 y el tercero 2, porque empieza en 0. Entonces, si yo quiero este elemento, el elemento sería de la fila, ¿de qué fila? La fila 1 y columna 2, ¿sí o no? Nos estamos refiriendo al 5 que lo habíamos marcado, ¿no? Entonces, si corremos ahora esto, ¿por qué no sale 0? Allá, lo que pasa es que falta el comando, punto, el offset. Ya, ahora sí. Corremos. ¿Cuál? Acceder, ¿no? Acceder. Y ahí está, ¿no? Por eso sale 5. De esta forma, tú estás accediendo con las fila y columna, ¿no? Esto de acá sería tu fila, columna, para acceder a una matriz. Te tienes que dar también desde dónde estás empezando, cuál es tu inicio, para que sepa Excel, ¿no? Porque Excel es un área muy grande. Bien. Entonces, de esa forma, es equivalente a hacer esto de acá, ¿no? Este es nuestro rango y le decimos la segunda posición de la segunda fila y la segunda columna. Ahí ya está. Esto es muy similar, parecido, ¿no? Ahí estoy accediendo los datos 60-60, estoy accediendo acá el dato de la primera fila, primera columna. Y bien, con eso terminaríamos ya un poco de revisar lo que son bucles y lo que son vectores, matrices y data frames. Ahora vamos a ver condicionales, porque ya habíamos visto condicional en VBA, ¿no? Condicional es, como indica su nombre, ¿no? Tú le pones condiciones dependiendo de qué, del valor de tu variable. Si te das cuenta, acá yo estoy creando mi variable x igual a 10, ¿no? Ya la estoy creando de antemano. Y cuando estoy trabajando con condicionales, por eso le pongo aquí doble igual, ¿no? Y dice, si x es igual a 0, entonces que la salida sea 1. ¿Te acuerdas ese ejemplo de VBA que hicimos que simulaba un interruptor, ¿no? Que tú presionabas un botón y si estaba en 0 se ponía en 1 de color verde y si estaba en verde presionabas y se ponía 0. Ya, ese es el ejemplo del pulsador, ¿no? En este caso vamos a decir que nuestra variable vale 0. Si la variable vale 0, cuando yo corra, es como decir que el motor está apagado. Si yo lo ejecuto, quiere decir que estoy como dando la orden de prender. Si doy la orden de prender, la salida, ¿cuánto debe ser? Si está inicialmente apagado. 0. Claro, está inicialmente apagado. Como lo encuentro apagado, yo quiero prenderlo. Si yo corro esto, ¿cuánto debería de hacer? La salida. Esta es la entrada, digamos. Esta es la entrada, el input. Cuando yo corro, la salida debe ser 1, ¿sí o no? Corro y ahí está 1.
Pero ¿por qué salió 1? Porque me dice esto la lógica, ¿no? Dice, si es igual a 0, si la variable x vale 0, entonces 1, o sea, quiere decir que la salida va a ser 1. Caso contrario, o además, dice, ¿no? O además, si la variable x es igual a 1, entonces apágalo. Quiere decir que si el motor está prendido, con x igual a 1, yo simulo que el motor está prendido y quiero apagarlo. Para apagarlo, ¿qué tengo que hacer? Correr el programa. Correr el programa es como pulsar el pulsador, ¿no? Presionar el pulsador. Ejecuto y la salida es 0, ¿no? Entonces, si el motor está prendido, se apaga. Entonces, si está apagado, lo ejecuto, se prende. Pero ¿qué tal si hay otro valor diferente de 0 y 1? Por ejemplo, 10. Me sale ninguna de las anteriores. Y así funciona el bucle condicional, ¿no? Pongo, si es 0, entonces 1. Además, sí, esta es otra condición, ¿no? Además, sí es igual a 1, entonces 0. Y este de acá, caso contrario es para todas las demás condiciones que no he considerado anteriormente. Como acá solo he considerado dos condiciones, como 0 o 1, hay miles de posibilidades, ¿no? Entonces, para lo demás, NA. Solo va a funcionar o va a dar una salida de 1 cuando esto va a 0, o de 0 cuando esto va a 1. Pero para todo lo demás sale 0. Y ya lo hemos probado, ¿no? Este, digamos, es el simulador de la primera clase que tuvimos, ¿no? Pero en R. ¿Estamos? Sí, bien. Vamos ahora a funciones. Tú puedes definir tus propias funciones en Excel, ¿no? Perdón, en R. En Excel también puedes definir tus funciones. Estamos viendo R. Y he creado un objeto que se llama f de x. F de x, con esta variable o con este comando function de x, estoy diciendo qué vas a hacer con este parámetro, x. Y acá le digo qué cosa es lo que quiero hacer. Bueno, quiero multiplicarlo por 2. Listo, y ya creaste tu función. Entonces, f de x de 2 va a ser igual a 4, ¿no? Como ya está creado, puedes decir f de x de 8 va a ser el doble, 16. De repente tú no quieres que sea el doble, el triplo, la exponenciación, o de repente el seno, ¿no? El seno de x, ¿no? El seno de x, bueno, el valor de seno va entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, la salida de f de x, ahí está, ¿no? Es menor, está en el rango, menos 1 y 1. Y así creas tus funciones, ¿no? Ahora, si tú quieres de repente con más parámetros, de repente tienes dos parámetros, x, y, entonces tú puedes decir que sea el y más seno de x. Y entonces acá ahora tú puedes decir f de x te va a pedir dos parámetros. Tú le puedes decir 1 y 2, por ejemplo. Y el resultado va a ser esto. ¿Y qué cosa va a hacer esto? Va a sumar el segundo elemento, 2, más lo que tengas en el primer elemento. Es como crear un pequeño programita que te calcule pues, el área bajo la curva o que tengas una fórmula en física, por ejemplo, a ver, el área de un cuadrado o de un rectángulo, ¿no? El área de un rectángulo, ¿qué es igual? El área de un rectángulo es igual al producto de la base por la altura, ¿no? Entonces acá podemos poner, en vez de B por H, vamos a poner, ¿no? B por H, y acá vamos a decir que ingrese el B y que ingrese el H. Y yo creo mi función que calcula áreas, ¿no? Y le digo f de x es el producto, ¿no? Base por altura, 2. Y así, ¿no? Si es del triángulo, puedo poner sobre 2, sobre 2, y así, ¿no? Entonces puedo crear funciones también de tal forma que yo solo le pongo los parámetros e internamente ya hace lo que yo quiero que haga, pues, ¿no? Yo le pongo ahí una formulita que es bastante utilizado, ¿no? De repente en mis funciones, ¿no? De repente hago temas de mecánicas, en inspección, y hago pues acá unas formulitas acorde a lo que deseo. Y al final simplemente meto mis valores. Bien, y acá, como hemos hecho un parámetro, digamos,
acá vamos a regresar al parámetro anterior. O sea, vamos a dejarlo como B y vamos a decirlo que nos dé el cubo ahora, ¿no? Ya que nos dé el cubo. Acá me sale error porque le estoy dando dos argumentos y ahora es solo el cubo de 13 es 27. El cubo de 3. Ah, por 3. Solo es por 3, no se pone en el cubo. 3 por 3, 9. Ya, listo. Como he puesto acá un vector, un único valor, una variable de un solo valor, me lo multiplica por 3 nada más. Pero ¿qué tal si yo en lugar de un solo valor le pongo todo un vector? Acá le estoy poniendo todo un vector. Entonces, ejecuta la función por cada elemento del vector. Acá estoy multiplicando b por 3. Entonces, acá al 1 me lo multiplica por 3, 3, 2 por 3 y 3 por 3, ¿no? Entonces, esta función fue definida como una sola variable, pero también le puedo meter un vector y me ejecuta el trabajo en cada elemento. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, acá que estaba haciendo, he creado una variable x que es el sec de 1 a 20 y que me muestra x de longitud. Acá estaba jugando un poco. Bueno, acá he creado otra lista y para jugar y meterle y poner a prueba el f de x, ¿no? Puse una lista más grande nada más. La lista es una secuencia del 1 al 20 y le metí la función. Gráfica de funciones. Ah, ya. Eso lo vamos a ver he creado otro notebook. O sea, acá no lo vamos a ver acá. Lo vamos a crear en otro notebook. Bien, entonces, en base a lo que es matrices, data frames, vectores, funciones, condicionales, todo eso, estamos bien, ¿cierto? Sí, está claro. Ya, listo. Entonces, esto de acá voy a ir creando voy a guardarlo ya para enviarlo. Ya, ok. Esto es bucle for, ya. Ahora vamos a ver lo que son gráficos o plots. Bueno, ya, aquí está. En este archivo de gráficos vamos a utilizar, he importado una data de ventas. La puedes utilizar con cualquier data. Vamos a abrir la data para que veas de qué va. Sí. Ya. La data es acá.
de este Excel. Este es un dashboard de ventas que he hecho en un trabajo y también tengo un tutorial de cómo he hecho esto. No sé si has visto un tutorial mío del dashboard de Excel. No, no lo he visto. Ah, ya, bacán. Entonces, igual vamos a revisarlo. Aquí. Ya. Este acá es un dashboard que me imagino que también esto de acá lo he hecho en Power BI. Vamos a explorar un poquito. Mientras abre, podemos ir viendo, podemos ir avanzando acá. Ya. Acá te he puesto un enlace, ahora que te pase, este enlace es de un PDF de gráficas en Excel, en R, perdón, ¿ya? Este enlace, algunos ejemplos lo he sacado de este libro, ¿ya? Es un PDF, te lo bajas, ¿ya? Vamos acá a correr esto. Eso que siempre está súper lento. Ya. Está súper lento. Déjame reiniciar, ¿ya? Porque esta no me va a dejar, ¿ya? De pasada que refresco también la cuenta de, de Zoom, ¿ya? Porque en unos minutos me imagino. Voy a refrescarlo y ahorita, a ver, déjame ver si ya atracó. A ver, vamos a ver si ya se puso bonito, ¿ya? A ver, antes de eso se tenía que instalar estas librerías de dplayer y library dplayer. A ver, por ejemplo, vamos a empezar con una gráfica de Py. Y estoy acá creando datos, ¿no? Creando datos. El objeto slices, que es un vector de dos valores, de 10 y 20, ¿no? 10, 20, luego creo un vector de colores, rojo, azul, un vector de etiquetas o labels, exterior, local. Todo esto es referencia al Excel que te voy a explicar ahorita. Ahora, he creado luego una variable que se llama porcentaje, este valor porcentual, ¿no? Lo he jalado. ¿Para qué he calculado eso? Lo he tenido que calcular manualmente, ¿no? ¿Cómo lo he calculado? Con la fórmula redondear. ¿Redondear qué cosa? Cada uno de mis elementos del slice, o sea, el 10 y el 20, y lo va a dividir entre el total multiplicado por 100, ¿no? O sea, para calcular el porcentaje, ¿no? Luego he creado esta variable labels, que es esta de acá, o sea, la voy a concatenar. Label va a ser paste. Paste es también concatenar, así como C, ¿ya? Pero paste se utiliza cuando usamos texto o diferentes variables. Entonces, paste es concatenar esta variable label, concatenar la variable label con porcentaje, ¿no? Con este valor que he calculado anteriormente, le estoy también concatenando el símbolo porcentaje y le estoy diciendo que todo esto me lo concatene
pero le pongo una separación de un espacio. Por eso acá he puesto separación igual, comillas, y entre esas comillas hay un espacio. Y ahora el comando py es así, para que salga la gráfica. Py, grafícame, ¿qué cosa? Slices, o sea, estos dos únicos valores, ¿no? Estos dos, el 10 y el 20, y acá está, lo va a representar de esta manera. Lo va a representar el 10 y el 20. O sea, ¿por qué 33%? Porque el 10 y 20, el total hace 30, ¿sí o no? Y el 10%, o el 10 es el 33% del total, 30. Y esto sería el 20. Y el 20 es el 67%. O sea, la idea es de que esto más esto te dé el 100%. Esa es la idea de un pie. Por eso acá sale 33 y este 67. A ver, vamos a correr a ver cómo se porta. Corriendo. Ya, creo que ya podemos continuar. Vamos a continuar más. Listo. Esto, digamos, ha sido una muestra nada más de cómo hacer la gráfica de Py. Pero la idea es que trabajemos con datos reales. Entonces, yo acá estoy leyendo este archivo, que es un TXT donde tengo varios datos, y estos son los datos que tengo. Voy a leer, ejecutamos esto, y debe leer ese archivo, el TXT, y ya lo leyó. Y le ponemos el head del DF y me va a mostrar todas estas variables. Las variables son de este archivo, del TXT, ¿no? País, cliente, tipo cliente, grupo cliente, mes, año, todas estas variables, ¿no? Al final tengo ventas. Esto es de un proyecto de donde se venden servicios y componentes de compresores, de minería, de turbinas, ¿no? Se hace la venta de esos equipos, de estos SKU, y se tienen las transacciones. Entonces acá la idea es ver cuáles son las transacciones, el equipo de mayor rotación, ¿no? Tu equipo de mayor rotación por cada línea de artículo, en cada mes, en cada semestre, en cada trimestre, ¿no? Esa es la idea de graficar cada uno de esos escenarios con esta data. Vamos a ver si el Excel ya se abrió. Hasta el Excel. A ver. Eso, todo lo que hemos visto es esto de acá, ¿no? Que son estas variables. Año, centro, artículo, cantidad, precio, valor venta, costo, todo esto de acá. Pero todo esto, al final, se puede resumir en una presentación. Acá vamos a hacer la presentación en el Dash. A ver, mientras cambia de página, vamos siguiendo, avanzamos por acá. Ya, entonces, ya te mostré la tabla, ¿no? Ya te mostré la tabla. Ahora vamos a explorar un poco, ¿no? Vemos las dimensiones. Las dimensiones son más de 61 registros, más de 61.000 registros y 18 campos, ¿no? Vemos las dimensiones para ver cuántas filas y cuántas columnas tiene nuestro data frame. ¿Qué más? Con esto de comando de summary, nosotros podemos ver cada una de las categorías, si son numéricas o si son categóricas. Categóricas me refiero que son tipo texto, ¿no? Entonces vemos la variable país, ¿no? Acá algunos ejemplos de país. La variable cliente, cuántos clientes tenemos. No pone todos, ¿no? Pone los 6 primeros y luego los demás los pone como otros. Tipo cliente solo tenemos dos tipos nada más. En esa columna vamos a tener dos tipos, tipo A, tipo E. Grupo cliente, tradicional, distribuidor, mayorista, oil and gas, y así. Línea artículo, compresores. Esto es para conocer un poco la data, de qué va, ¿no? El SKU de cada uno de estos líneas de artículos. La cantidad, el precio unitario, el valor venta, costo, equipo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo hacemos las gráficas de estos campos. Ahora, cuando tú tienes gran cantidad de data, lo mejor siempre es empezar a resumir como si hiciéramos tablas dinámicas en Excel.
Entonces, ¿cómo haríamos una tabla dinámica acá? Yo voy a agrupar, ¿no? Acá dice grupo cliente, voy a crear mi objeto GR de mi tabla DF y voy a utilizar estos símbolos piping y voy a empezar a seleccionar los campos de mi interés, porque de todos los campos, ¿te acuerdas cómo jalábamos los nombres de los campos? Names. Names o call names, ¿no? Ponemos names Ah, o call names. Sí, sí, cualquiera de los dos funciona, call names también. Y DF, para saber, ¿no? Entonces va a jalar acá, estos son los 18 campos, ¿no? Acá tenemos. Entonces yo no quiero ver pues todo esto, yo quiero empezar ya a agrupar para resumir. Entonces acá selecciono el tipo cliente, ¿no? Voy a seleccionar acá el tipo cliente y quiero ver por el valor venta, ¿no? El valor venta también. Entonces selecciono tipo cliente, valor venta, lo agrupo por tipo cliente, voy a agruparlo por tipo cliente, y además voy a resumirlo por el valor de la suma en soles, ¿no? De tal forma que cuando ejecuto esto, de tal forma que voy a obtener una tabla, ¿no? Si quiero ver la tabla, ahí lo pongo, el GetGR, entonces tengo solo dos tipos de cliente, tipo A y tipo E. Y aquí vemos, tipo A me compró esta cantidad de soles, 28.000. Tipo E me compró 15.000. Y así como hago este agrupamiento por tipo cliente, puedo agrupar pues por grupo cliente, por el mes. De repente quiero ver acá un resumen de enero, febrero, los soles, ¿no? El año, el centro, el linear código. Puedo ver todos los escenarios posibles. Ahora, vamos a hacer el gráfico que habíamos visto, el pie, pero con estos valores de la tabla. Nuestros slices van a ser ¿qué cosa? Los soles. Entonces le digo, de la tabla GR, solo dame los soles. Ahí está. Los colores también le he puesto red y blue. Label, el GR para mí va a ser tipo cliente. El porcentaje es el round de los slices entre la suma del total por 100%. ¿No? He hecho la misma réplica del anterior. El label es para que salga la etiqueta. Y acá tengo el diagrama pie, va a ser los slices por label y todo esto que ya lo habíamos visto, ¿no? Al correr estoy acá, me sale la proporción de 65 el cliente A y 35 el cliente B. Entonces, acá mi fuerte, digamos, los que me compran más, ¿no? 65% de las ventas son del cliente tipo A. O sea, los 2/3 casi, ¿no? 2/3 y 1/3 es del cliente tipo B. Acá, ¿qué más he hecho? Acá he hecho otro agrupamiento, ¿no? Acá estoy agrupando, pero ahora por grupo de clientes. Es muy similar, pero ahora voy a ver por grupo cliente. Y en grupo cliente tengo estas categorías de exterior, oil and gas, digital, y acá siempre veo la venta en soles. Una forma de saber que estoy bien, ¿no? Una forma de saber que estoy bien es que en todo momento yo pueda verificar la suma de los soles, ¿no? Puedo decir, ¿cuánto es la suma? La suma total del valor soles. Entonces pongo GR2, numeral, no, es dólar, soles. Y es 44 millones, ¿no? 44 millones. En el anterior caso también debe dar 44 millones, aquí, ¿no? Entonces, GR, y acá puedo poner sum de GR dólar, soles. Y vemos, y también me salen los 44 millones, ¿no? Entonces, vamos bien. Siempre la suma de todos los elementos debe ser constante, ¿no? Porque si no, estoy perdiendo registros en algún lado. Pero si estamos ahí, me sale igual, vamos bien. Ahora, ¿por qué te digo que siempre hay que desenlistar los elementos de un data frame? Porque mira, acá lo que estoy haciendo es plot GR2. Estoy tratando de graficar todo lo que hay en el GR2 y sale de esta manera. O sea, algo que no está tan agradable a la vista, ¿no? Este gráfico, ¿no? Acá, si bien es cierto, me está graficando o me está colocando las etiquetas de las categorías y acá los montos,
pero me sale en línea, ¿no? Debería ser algo más interesante. Entonces, por eso no puedes poner plot directo a un data frame, ¿no? ¿Qué tal si tú quieres graficarlo de manera ordenada? De manera ordenada, para eso yo he instalado esta librería que se llama el ggplot 2, ¿no? Lo he instalado, library, ejecutamos y ya está. Con este ggplot tú puedes hacer gráficos más interesantes que los que tiene el R por defecto, ¿no? Los que tiene R por defecto son sin instalar esta librería, ¿no? Entonces, si te das cuenta, acá ahora, pero también tiene su propia programación, este ggplot. Se le llama programación por capas. Entonces, por ejemplo, el comando es ggplot y le tienes que poner, ¿dónde está tu data? Bueno, mi data está en el dataframe GR2, ¿no? Este AES significa aestético, o sea, cuál va a ser el tipo de gráfica, ¿no? Entonces, yo acá he creado que X voy a reordenarlo. ¿Por qué lo ordeno? Para que me salga así tipo Pareto, ¿no? De mayor a menor. Porque si no lo ordeno, de repente esta gráfica, esta barra, me sale por aquí, por el medio, ¿no? Y así, todo desordenado. Voy a hacer luego un ejemplo de cómo quedaría si no lo ordeno, ¿ya? Pero entonces, para eso pongo acá un reorder, estoy reordenando grupo cliente, soles, ¿no? Y acá pongo, ¿cuál es la variable y? Los soles, ¿no? Ahora tú dirás, pero si la variable y debería ser esta de acá, ¿no? La variable y debería ser la vertical. Lo que pasa es que le he puesto también que sea girado 90 grados. Cuando lo giro 90 grados, si lo giras 90 grados, entonces la variable y, ¿cuál sería? Esta, la que aparece. Porque esto normalmente es x, ¿no? Pero yo he puesto que soles sea la variable y, ¿no? Ya, entonces pongo que y sea los soles. Ahora, cada vez que tú le agregas a esto con la curva o con las sentencias de ggplot, tú tienes que ir sumando. Por eso se llama capas. Digamos, la estética es nuestra primera capa. La siguiente capa, ¿qué es? La gráfica tipo barra. Entonces le he puesto geometric bar, o sea, para que sea tipo barra. Estadística identity. Y este de acá, cuando pongo core flip, esto es lo que te digo que está girado, 90 grados. Si no le pongo un core flip, no me va a salir girado. Vamos a hacer una prueba, ¿ya? Para que veas esa... Control C. Voy a comentar esta de acá para que esto de acá no se ejecute. Lo voy a comentar. Y no voy a colocar esto de acá. El core flip, no lo voy a poner. Vamos a correr. Está pensando un poquito porque el ggplot, como tiene otros comandos, se demora un poquito. Pero si tú tienes un internet más lento o mejor, de menor velocidad, esto te va a ser más rápido. Ahorita mi ancho de banda está bien limitado. Esto aquí en R normal, ¿no? Ningún problema. ¿Perdón? Yo estoy usando el R, no, R Studio. Sí, todo esto es igual. Todo esto igual. Todo lo que estoy ejecutando. El lenguaje es el mismo siempre, en cualquier interfase que utilices. Ahí es Ya. más rápido. Ah, ¿te salió? Y ya. Bueno, acá está. Entonces, te das cuenta que el core flip es lo he girado, ¿no? Por eso acá yo decía, ¿no? Y es igual a soles, claro, porque normalmente el eje Y es el vertical, y por eso soles está acá. Pero cuando lo he girado, lo que pasa es que el gráfico de las ventas normalmente siempre lo ven así en horizontal, ¿no? Bueno, ya es cuestión de que tú cómo quieras el gráfico, ¿no? Ya ahí tienes las herramientas para ponerlo vertical, horizontal. Y aparte acá no se ve bien, ¿ves? No se ve bien. En cambio, cuando lo había puesto horizontal, esto sí se ve mejor. Bien, entonces acá lo que hice fue call names para seguir viendo qué más tengo. Siempre, como ya lo demás está arriba y no me acordaba los campos que tengo acá, entonces pongo acá los campos, he visto los campos. Y ahora, para que se vea, para hacer un poco de análisis ya más preciso,
tú puedes decir, bueno, créame una nueva data y pongo un nuevo data frame. Y ese nuevo data frame va a ser de mi data frame original y voy a filtrar ya ahora información, porque de repente no quiero trabajar con todos los registros, ¿no? Entonces quiero trabajar con información puntual filtrada. Ahora quiero solo trabajar con la información de molienda, ¿no? Es como que en tu tabla dinámica empieces a filtrar y digas, quiero solo molienda y que el tipo cliente sea tipo cliente A. Y hacemos, corremos esto y ya nos sale nuestra información filtrada. Y ahora sí vamos a tener menos registros, ¿no? Si hacemos un dimensionamiento de esto de acá, un dim del nuevo DF, te das cuenta que ahora tenemos 40.000 registros nada más. Antes teníamos 61.000, más de 61.000. Y ahora la suma, ¿no? La suma de... Esto de acá. La suma de los soles debe ser menor también. Sigue esta vez ahora. La suma. Ya, ahora la suma de los soles, pero de nuevo data frame, o sea, nuevo DF, símbolo de dólar y es venta, valor venta, ¿no? El valor venta. Ya no es markdown, es código. Es código. Ahí está, ya no sale los 44 millones, claro, porque, ¿por qué? Porque he filtrado información, o solo información deseada. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, tabla, en vez de DF, yo voy a, como ya he filtrado información, puedo utilizar mi información filtrada. Y mi información filtrada se llama nuevo DF, podemos decir, new. Ah, no, pero lo dejamos con DF porque el DF tiene completo el tipo cliente y el tipo cliente son dos. Si yo uso mi información filtrada, solo me voy a quedar con uno y voy a tener una sola barrita, no va a salir lo que te quiero mostrar. Ya, esto de acá he creado mi nueva variable tabla. Y la nueva variable tabla, y acá tenemos otro comando, es table, y acá pongo la variable que yo quiero ver. ¿Cuál es la variable que quiero ver? El tipo cliente. Acuérdate que el tipo de cliente es tipo A y tipo B nada más, ¿no? Entonces, y acá nos sale automáticamente la cantidad de clientes que tengo, ¿no? Tengo de estos de acá 57.000 y de la cantidad de acá 43.000, ¿no? Entonces, de tal forma que si sumamos los 57 más los 4.000 tanto, me salen los 61.000 clientes que tenía en total. ¿Y para qué los cuento? Para ahora sí empezar a hacer ya gráficas de barras, ¿no? ¿Cómo es la gráfica de barra? El comando es barplot y el table de la variable que tú quieres hacer las barras. Por ejemplo, tipo cliente. También habíamos visto línea artículo, ¿no? Vamos a ver si queremos, si hacemos nuestra tabla de línea artículo. A ver. Tipo línea, es línea artículo. Corremos y acá están nuestros artículos, ¿no? Nuestras líneas de artículo y los valores. Esto es parecido, digamos al histograma, pero el histograma es con valores numéricos, ¿no? Es cuántos valores se repiten en un determinado rango. En cambio, acá las barras, te das cuenta, simplemente es un conteo, ¿no? ¿Cuánto tengo? Acá yo veo que las térmicas, ¿no? Son lo que más se vende o lo que más mi billete me está dando. Ahora, puedo crear acá mis colores para que de repente, no, acá tú ves que todas las barras tienen un solo color gris, único.
Ahora, ¿qué tal si yo le quiero dar diferentes matices a cada barrita? Entonces, acá puedo crear mi color, gris 20. Ah, ya. ¿Por qué hice dos nada más? Porque cuando trabajé anteriormente, había trabajado, vamos a regresarlo, con tipo cliente. Tipo cliente. Tipo cliente. Ya, ahí está. Y si yo quiero ponerle matices a las barritas, he creado mi variable color, ¿no? Que está acá con estas variables, gray y gray 30. Ahora mi bar plot le pongo la misma tabla, pero ahora le estoy poniendo esta variable color, ¿no? Y cuando le pongo la variable color, ya puedo tener diferentes matices, ¿no? Esta barra tiene un plomo diferente que esta otra barra. Ok. ¿Qué más acá? Y ahora acá podemos ver el máximo valor venta. Ah, ya, ¿con qué fin hice esto? Para empezar a hacer cortes. Ya, acá lo que estoy haciendo es determinar el valor máximo de mi columna valor venta, ¿no? ¿Y el máximo para qué? Para luego yo poder hacer cortes. Entonces estoy creando ahora esta variable que se llama rango.soles. Rango soles es igual a cut, el corte de valor venta, y voy a hacer, digamos, en vez de tener, como el valor venta tiene diferentes valores, ¿no? Diferentes valores, yo voy a hacer cortes nada más y voy a decir, imagínate que el valor venta vaya de 0 a 100, ¿no? Y tengo ventas de 1 sol, de 2 soles, de 10 soles, de 3 soles. Entonces, a mí me interesa los cortes, ¿qué es? Hacer de repente 3 zonas nada más. ¿Quiénes han comprado de 0 a 30? ¿Quiénes han comprado de 30 a 60? Y de 60 a 100. Y así yo puedo hacer una segmentación, digamos, no tan atómica, pero que me permite saber básicamente mis rangos, ABC, digamos, ¿no? Entonces, con ese fin he creado este rango que se llama rango soles. Acá estoy haciendo los cortes y estoy diciendo, para saber quién ha comprado de 0 a 10.000, de 0 a 100.000 y de 100.000 al máximo valor, sabiendo que el máximo valor es 121.000, ¿no? Entonces, así genero mis cortes. Genero este corte y luego voy a ver mi nuevo objeto rango soles. Corro mi nuevo objeto rango soles. Está corriendo. ¿Por qué no visualizo? Debo visualizar, ahorita sale, debe salir. Ya, ahí salió. Entonces ahí están los rangos soles. Ya, ahí están los rangos soles. Todos los rangos que me ha creado. Y a su vez, también al final, en la parte de abajo, tengo los niveles, ¿no? Los niveles que yo definí. Los 3 niveles. Ahí está, ¿no? De 0 a 10.000, de 10.000 a 100.000 y de 100.000 al máximo. Entonces, ahí están los cortes. ¿Con qué fin hice esos cortes? Para luego yo poder hacer un table, ¿no? Hago el table y aquí yo puedo ver, ¿no? Por los rangos que he definido, esos rangos de ventas, ¿no? Por clientes. Acá tengo los rangos y acá tengo el cliente A, tengo entre este rango, también tengo 321 entre este rango y nada más que me llega a este rango, ¿no? Es como hacer una pseudosimulación de un histograma, pero con bar plots, ¿no? Ahora, si te das cuenta acá, este bar plot, estoy creando lo mismo que has visto en la tabla, pero a nivel de gráfica. Pongo bar plot table, df tipo cliente, o sea, la variable que quiero graficar, y ahora, coma, mi rango soles, ¿no? Y de tal forma que ahora sí me sale así un tipo de gráfico apilado, ¿no? Acá me olvidé de ponerle la leyenda. Ahora vamos a ver cómo se pone la leyenda, porque acá ya puedes determinar cuál es el cliente A
y el cliente tipo E, porque había dos clientes, ¿no? Entonces, en este rango se encuentra el tipo A y tipo B está acá. Hay más del tipo A, y acá igual, y acá casi nada, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para agregarle la leyenda? Por aquí abajo he puesto un ejemplo con leyenda. Ah, ya, pero antes, esto es con el gráfico de Excel que son como filas apiladas, pero también, ¿qué tal si tú no las quieres apiladas porque se ve de repente, o tú la quieres ver que en lugar de que el tipo A y tipo B esté acá, uno encima de otro, que esto esté mejor como una pequeña barrita al costado, ¿no? Eso se vería de repente un poco mejor. El comando es igual, si te das cuenta, acá tengo este comando, es igual que el que voy a, pero ¿cuál es la diferencia? Simplemente le he agregado acá un coma, besides igual a 1. O sea, beside es que vaya al costado, ¿no? Al costado igual a 1, o true. Entonces, acá ven, es la misma gráfica, solo que acá los tipos están montados en la misma barrita, pero acá el tipo ya los he independizado en la barrita y se lo he puesto al costado. En lugar de que esté arribita, le he puesto acá al costado el tipo cliente. Este es tipo de cliente A y B. Yo sé que el A es el más oscuro porque ya he hecho el análisis y el, el cliente que más vende es el A. Ahora te voy a decir cómo le agregamos leyenda, ¿no? Porque si no tiene leyenda, el que no sabe, no sabe, pues ya, y el oscuro cuál es, ¿no? Y el plomo cuál es, ¿no? Ahora vamos a ver cómo le ponemos. Acá está. Entonces, para ponerle una leyenda, ponemos así, barplot, es lo mismo que he puesto, visay 1, y simplemente le pones coma, legend.text, y le pones C, tipo A y tipo E, ¿no? A, E, y aquí está, el oscuro es A y el oscuro es E, el otro, el menos oscuro, es tipo E. De tal forma que ahora sí ya puedes saber cuál es cuál. Bueno, histogramas ya habíamos visto ya antes, ¿no? Con anticipación habíamos visto ya de repente histogramas. Vamos a revisar un poco histogramas. Acá he puesto histograma de valor venta y me sale así, bastante, parece una distribución exponencial, porque estoy analizando todos los datos de la tabla. Pero ya cuando empiezo a segmentar información, a filtrar información, ya esta distribución va cambiando. Habíamos creado un objeto que se llamaba newDF, ¿no? Vamos a graficar el histograma de newDF, a ver cómo sale. El newDF que solo era de molienda y clientes tipo A, me parece. Vamos a hacer ese histograma que es diferente y va a salir otra distribución de los soles. Bueno, no varió mucho, pero sí varió en este valor. En antes el monto era mucho mayor porque estábamos combinando de todo el año, ¿no? Entonces el histograma solo tienes un solo parámetro, le pones solo un parámetro nada más. No necesitas ponerle versus soles, versus nada. El valor que ya estamos colocando es soles, ¿no? Ahora, Boxplot es otra herramienta bastante utilizada en estadística para ver cuál es la media, cuál es el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, un poco de los outliers. ¿Cómo creo el Boxplot? El Boxplot lo creo con el siguiente comando. Y acá, por ejemplo, estoy haciendo ya una creación de dos tipos Boxplot por el tipo de cliente, ¿no? Por tipo de cliente. Y acá hago, el comando es boxplot, valor venta, y acá le pongo por tipo de cliente. Ahora te voy a decir qué significa este outline F, ¿no? Si tú te das cuenta, el boxplot lo que me indica, esto de acá, esta línea horizontal, ¿qué me indica? Esto, la media, ¿sí o no? Esto de acá me indica el segundo cuartil, y esto de acá me indica el tercer cuartil. La distancia que existe entre el segundo y tercer cuartil se llama rango intercuartil. Y este valor que está aquí como punto máximo, es toda esta distancia, es 1.25 veces esta distancia, el valor intercuartil. ¿Ya? Y bueno, te iba a decir por qué le he puesto aquí outline igual a F. ¿Qué significa outline? Son los outliers. Los outliers son los puntos atípicos.
Si yo le pongo 1 o verdadero, 1, fíjate qué pasa. Te lo voy a graficar. Ya. Me grafica todos los puntos atípicos, ¿no? Y como son varios, me está distorsionando la gráfica. Entonces, por eso le pongo outline igual a 0 o F. 0. 0. Aquí está. Y aquí puedo apreciar mejor y comparar. La media del cliente tipo E es cercano a 2000 y la media del tipo A es muy baja. Entonces, hago comparaciones de manera rápida. ¿Qué más? Ahora acá he hecho un table de DF tipo cliente para saber cuántos clientes hay tipo A y tipo E. Y luego acá he venido, ¿qué cosa? A hacer un scatter plot. Un scatter plot que también ya lo habíamos visto en el ejemplo de Iris, ¿no? De las flores y las clasificaciones. Bueno, vamos a retomar un poco. El DF voy a hacer, para hacer un plot, necesito dos variables cuantitativas, ¿no? Entonces, por eso acá yo estoy haciendo que el X es la cantidad de elementos que se vende versus el valor de la venta de esos elementos. Y quiero que los coloree por tipo cliente. Como sé que hay dos tipos cliente, entonces va a haber dos colores en el scatter plot. Y acá le estoy poniendo la leyenda, ¿no? La leyenda va a ir en la posición 20,120.000. 20, ¿qué significa? Que es 20 para X, ¿no? Un poco por acá. 20 y 120.000. Entonces aquí le agregué la leyenda. Y aquí están todos los puntos de todos los clientes y tengo dos colores. El color negro, que son los A, y el color rojo, que son los tipos exterior, ¿no? Este es un scatter plot, ya lo habíamos visto. Acá ahora lo que estoy viendo es un ejemplo ya, este es otro ejemplo de generar gráfica de funciones. Le vamos a poner acá gráfica de funciones. Acá, este es el scatter plot, este es el scatter plot. Gráfica de funciones. La gráfica de funciones, entonces para las funciones yo primero tengo que generar mi eje X, y acá le estoy poniendo que la X va de 1 a 10, el Y es un X cuadrado, y el Y2 es el doble del Y1, ¿no? Entonces para hacer mis gráficas. Y acá empiezo a hacer mi plot. El plot, voy a graficar X versus Y1, o sea, X cuadrado, ¿no? Estoy haciendo la gráfica de X cuadrado, tipo L. PCH significa el plot carácter, o sea, el tamaño del puntito que vamos a usar. Si le pongo, en vez de 19, si le pongo de repente, a ver, exagerando, le vamos a poner 40. ¿A qué pasa? Acá, ya, lo que pasa es que acá estoy usando tipo línea. Tipo línea no pasa nada, vamos a poner acá. En el tipo línea, o tipo L, o sea, es el rojo. En el rojo el plot carácter no tiene mucha diferencia. Pero si le ponemos acá el plot carácter en el que tiene tipo B es el azul, estos puntitos, ¿no? Tipo B. Entonces a este de acá vamos a ver, ponerle 40. A ver qué pasa. Está graficando. Ya viste que varía, ¿no? Solo que se ha hecho un círculo ya demasiado grande y solo se ve un pedacito. Entonces, el plot carácter recomendado está en 18 o 20. A ver, lo dejamos en 20. Tampoco se ve bien. Tipo 18. Plot carácter 18. Ahí está. Y se ha disparado. Se acabó así. Plot carácter. Ah, este acá es. Este acá. Ya, 18. Ya, ahora sí. Está como originalmente estaba. Entonces, acá lo que estoy haciendo es, en este primer plot, es graficar la función principal, que es el cuadrado de i. Ahora, si tú quieres graficar en el mismo chart, como estamos haciendo, otra gráfica, ya no pones plot, tienes que poner lines.
O sea, se va a crear una línea o otro plot, pero en la misma gráfica. Porque mira, si pones plot, plot, si pones plot, plot, Agarra el otro. te separa y te hace dos plots. Entonces, cuando tú quieres graficar en una misma, el principal es plot y el secundario o los que vienen, todos los que vienen son lines, todos los demás. Vamos a hacer otra gráfica también y que sea lines, ¿no? Y bien, y cómo se agregó la leyenda, ¿no? Esto de acá son las coordenadas de la leyenda. Acá le he puesto 1,95, ¿no? Por eso está acá en 1 para X y el 95 para Y, por eso está acá. Si quiero moverla y ponerla acá en un valor vacío, de repente, acá me conviene ponerla en el 10,0. Vamos a ponerla en el 10,0. 10. Hoy también no puede, ahí no pasa nada, ¿dónde está? No, no solo manera de ejemplo mover esto. Ah, se me fue muy abajo. Vamos a subirlo un poco. En lugar de 10, lo dejamos en el 1,95. ¿Dónde está? Ya, ahí está. Lo dejamos como está. Acá lo que hacemos es, ya hemos graficado variables y dos variables en un mismo chart. ¿Qué más? Este es otro ejemplo de gráficas de una onda sinusoidal. Generando alguna data, X, y acá estoy creando el valor de la variable X, y para mí X es, estoy graficando, el dominio es de 1 hasta 10, y le pongo 0,1 para mejorar la resolución, ¿no? Porque si no le pongo y lo dejo así, así de 1 a 10 nada más, fíjate cómo sale la resolución del gráfico, se ve feo, ¿no? Así bien cuadrado, porque tengo pocos puntos. Entonces le digo que el incremento o el paso sea de 0,1, ahí ya tengo más puntos, ahí está, ahí se ve mejor. Bien, entonces este es mi X, Y es X por X, bueno, pero acá no, ya no le estoy haciendo caso a esto, haz de cuenta que esto no existe. Ahora estoy graficando el plot X y el seno de X. Tipo lineal, el plot carácter, esto no es necesario porque estoy haciendo tipo línea. Cuando es tipo línea no es necesario. El color red, X lab y el valor Y le podemos decir que es el seno de X. Seno de X. Ya está. Yo le he creado esta línea. Esta línea horizontal de color azul se la he creado, porque mira, se la quito y no tiene esa línea horizontal. Entonces, si te das cuenta, tú también puedes crear líneas horizontales y verticales. Esto podemos utilizarlo ¿en dónde? En el diagrama de Jackknife. ¿Te acuerdas del diagrama de Jackknife? Tenemos que poner el valor de la media y el valor de la tasa de falla vertical, ¿no? Entonces, con esto de acá, tú también ya puedes empezar a plotear el valor de la media. ¿Cómo haces? También le agregas una línea y el primer valor le pones los dos puntos, ¿no? Estos valores son de las X. El X, ¿de dónde va? Quieres que vaya el X de 0 a 10. ¿Por qué? Porque tu dominio es acá, mira, fíjate, de 0 hasta 10. Y el Y siempre quiero que esté en 0 y aquí también 0, ¿no? Entonces por eso le agrego ese punto, estos dos puntos y se hace, y lo pongo como tipo L, ¿ves? Como tipo L y se genera la regla. Si queremos hacer una vertical, ¿cómo haríamos? Si queremos hacer una línea vertical acá de repente, queremos del 8, de aquí, mira, que vaya del 0 hasta la punta de la onda sinusoidal. ¿Cómo haríamos? Ponemos lines, ¿no? Ya. El primer punto, ¿qué sería? Este es el primer punto y este es el segundo punto. Yo quiero que vaya aquí, ¿no? Sería 8,0, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Ya, y el segundo punto, 8. No. Claro. ¿Cómo haría?
Mira, sigue el ejemplo anterior, ve. El ejemplo anterior, el 0,10, ¿dónde está? X va de 0 a 10, o sea, X tiene este punto 0 y este punto 10. Y el Y siempre tiene 0 acá y 0 acá. Pero ahora yo quiero graficar un punto así, vertical, una línea vertical que vaya de aquí, de este punto del 8,0, ¿no? 8,0, y el otro punto sería 8, 8, ya, 8, 8, el valor de la seno de 8, función. ¿no? El valor de la función es seno de 8, ¿no? Sí. Ya, y listo. A ver si es cierto. Ah, ¿qué nos falta? El tipo, ¿no? Type igual a L. Pensando. ¿Cómo salió? Cuando no me sale, yo lo que hago es, aquí, esto de acá, lo grafico aparte y veo cómo está saliendo la gráfica. Plot y lo grafico. Ah, mire, me está saliendo una inclinada. El 8. Aquí sale así. A ver. El valor de X se mantiene en 8. El valor de X se mantiene en 8. Ya, si se mantiene en 8, a ver, acá sería 8,8 y el 0 pasaría acá. A ver. 0 pasaría acá. Ahora. Ahí está, así es. Ya. Mira, este valor que está acá, acá tú tienes que poner las coordenadas de las X. X, ¿no? Ajá, Las allá. coordenadas de las X es 8 en los dos puntos, ¿no? En este punto, la coordenada de X es 8. Y en este punto, la coordenada de X es 8. Ahora, en este otro parámetro, tú pones las coordenadas de las Y. En este punto, la coordenada de Y vale 0. Y en este punto, la coordenada de Y vale seno de 8. ¿No? Sí, Entonces, está bien. tú ya puedes crear tus columnas o ejes verticales y horizontales en tu diagrama de Jacques-Knife también, ¿no? Y ya pues como que lo tuvieras más completo todavía, lo tienes más completo y clusterizado por colores. Es una optimización del diagrama. Y acá simplemente hice, ya, bueno, esto es solo que, a veces me confundo acá también, yo también me confundo en esto de las horizontales y las verticales, a veces cuando quiero una horizontal me sale una vertical, entonces mi forma de corroborarlo es, lo ploteo aquí aparte, y aquí hago las modificaciones, y esto me sirve para darme mejor cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces, si quiero hacer una curva, si quiero hacer una recta vertical, por ejemplo, en este gráfico, ¿cómo sería? Una recta vertical que pase por 4. Que vaya de 4 hasta 8. ¿Cómo sería? Una recta vertical. Pase de 4 a 8, sería 4, 4. A ver, vamos a ver. 4, 4. Y de 8 sería... Y hasta 8 sería 0, 8. Vamos a esperar que termine. Pasó. Plot 4, 4, 0,8. Tipo L. Esperaba una coma, me falta una coma. Acá creo que me está sobrando. Me estaba sobrando un paréntesis, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, ya ese es el ejercicio, ¿no? El ejercicio es que si no te sale aquí donde quieres, lo haces aparte y eso te da una mejor visibilidad para que lo corrijas y puedas hacer tu diagrama.
Ok, y bueno, esto es básicamente lo del día de hoy, de gráficas de tipo pie, tipo barplot, tipo boxplot, tipo scatterplot. Hemos agregado varias gráficas en una sola gráfica, ¿no? Hay varias líneas en una sola gráfica, crear ejes para que tú puedas hacer lo del jackknife. Y te iba a mostrar aquí, lo que te iba a mostrar, lo que pasa es que mi Excel está súper... A ver si ya se mejoró. Uy, sí que está grave mi PC. Pero bueno, acá está. Estoy aquí. La idea te voy a pasar este Excel. La idea es hacer el ejercicio de todo lo que ves acá, porque es la misma base de datos. O sea, esta base de datos que usa este dashboard que te he mostrado, es la misma base de datos que estoy usando acá en R. Entonces, el ejercicio que ya queda para ti, para que lo resuelvas, es que haz los gráficos que ves en el dashboard, pero hazlo en R, a manera de práctica, ¿no? Para que tú sepas Ah, ya. todo lo que puedo hacer en Excel, lo puedo hacer en R, sí, ¿no? Te voy a pasar el Excel para que tú veas todos los gráficos que he hecho y tú, esos gráficos que están en Excel, lo hagas en R ya y queda en ti, ¿no? Y es como tu tarea interna ya para ti. Ya está bien. Ya pues Juan, eso sería todo por hoy. No sé si tienes alguna duda desde los bucles, matrices, No, data no, frames. esa parte está yendo, digamos, ni muy rápido ni muy lento. Está bien, te estoy siguiendo. Ya, y el tema de Pues sí. gráficos. No, no hay preguntas, pero me gustaría que para la siguiente le puedas agregar un poco de Power BI. Ya, o sea, hacemos gráficos en Power BI. En R y Power BI, si es que es posible, ¿no? Si es posible. Sí, sí, eso de hecho está considerado en la última sesión. O sea, todavía hay Ah, carne. ya, ya. Sí está Sí, sí, considerado. porque. Ah, ya está bien. Fíjate, es más, o sea, estos gráficos que están acá en el Excel, los podemos hacer en Power BI con sus herramientas de Power BI y también podemos hacer su equivalente dentro de Power BI con R. Está considerado, tranquilo. Sí, 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 vamos a hacer eso. Tomando datos del Power BI, o sea, Claro, con los datos del Power BI con sus dentro de datos de Power Power BI. BI. Así Ah, es. bueno, ahí está bueno, porque ahí sí es más interactivo, ¿no? Claro, así es. Sí, sí, claro. Tú haces clic en las herramientas del Power BI y se va a Y acá modificar el gráfico de va a R. ver, exacto. Así es. Listo, Juan. Entonces, todo bien por ahora. Sí, todo bien. Listo, entonces nos vemos mañana a la misma hora, mismo canal. Está bien. Listo, Juan. Entonces que tenga Gracias, buenas. muchas gracias. Ya, gracias a ti también. Chao. ¿Aló? ¿Sí? Un, Dale, un, cuenta. un momentito, por favor, un momentito. Un momentito, por favor, un momentito, ahorita.